Vamos a empezar entonces. Bueno, Algo que hace tiempo quería ya realizar en el canal de YouTube, que era profesionales hablando de geopolítica. ¿Y quién mejor que Guillermo, que vino acá y se presentó ante el canal de YouTube? ¿Cómo estás, Guille? gracias por invitarme. Cometiste un error gravísimo, pero acá estamos. No, bueno, pero un error de la Matrix, algo que se tiene que dar. Sí, se tiene que dar. Para- Creo que hay un control por acá que dice que uno está enchufado de alguna forma. Exactamente, es el error que se tenía que dar en el canal de YouTube. Ok. Bueno, espera, yo después le voy a pedir a Cristian, que es mi editor, que ponga tu cuenta de Twitter, porque Sí. te conozco, obviamente, por todos tus tweets que vos vas generando día a día. Sí. Y también, esto lo comentamos en Neura, por dos colegas míos, Darío y Nicolás, que, bueno, te han entrevistado tanto en Neura como... Sí. como también en otros medios donde Darío está. Así que para mí es un placer. No. Uno de los mejores analistas de geopolítica que sabe del tema, pueden estar o no de acuerdo con él, pero que está formado. A este canal viene gente que está formada. Bueno, gracias. Así que ahora ya después de esto tenés que dar Tengo que decir alguna cosa que sea interesante. que es interesante. Ok. Bueno, con Guillermo estábamos discutiendo sobre qué temáticas hablar, porque hay tanto de geopolítica, pero lo cierto es que lo que está hoy en el, vamos a decir, el ojo de la opinión pública, Sí. es las relaciones que está teniendo Trump, la geopolítica que él está determinando Sí. frente a distintos actores, ¿no? Y hablábamos sobre cómo se está ubicando Trump, Estados Unidos, contra Europa. Sí. Bueno, contame un poco qué análisis haces de esa situación. Lo que me parece a mí que tenemos que tener en cuenta es que lo que ha estallado es que Estados Unidos ha vuelto al realismo. Cuando vos hablas de cómo se relacionan los países entre sí, hay dos maneras de ver las cosas. Una a través del realismo, que es decir, bueno, el mundo es anárquico, no hay nadie que realmente, sí, existen las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, pero no existe nadie que realmente medie y tenga la capacidad de imponer una decisión en ese mundo anárquico. Y otro es un mundo más de una corriente más idealista que cree que sí, que esas capacidades existen y que lo único que falta es buena voluntad para que eso suceda. Yo jamás escribí a esa segunda mirada porque el realismo, me parece, a vos te permite entender cómo juegan los grandes actores y las potencias medias. Esos grandes actores y las potencias medias, y voy a tu pregunta, actúan solamente en defensa de sus intereses. En defensa de sus intereses pueden a veces apelar a esas grandes organizaciones, que para mí son sellos de goma, pero cuando ese interés es vital, no les importa ningún sello de goma, no les importan sus aliados, no les importa nada. Es más, Kissinger decía que, que hay que tener cuidado de tenerlo de aliado de Estados Unidos, porque sus necesidades, sus intereses vitales pueden variar de tal forma que te dejen a vos como aliado colgado. Y es lo que ha pasado en estas últimas, casi podemos decir, horas. Porque en el término de 4 días, 4 o 5 días... Metete ahí, ya sé dónde vas a ir. Claro, en 4 o 5 días, el secretario de Defensa, el vicepresidente Vance, que es un tipo a tener en cuenta, mucho hacia adelante, y el propio Trump han pateado el tablero. Y han destruido toda una construcción que había sobre cómo Occidente tenía que posicionarse frente a lo que yo denomino como una guerra europea, pero digamos es la guerra que está en Ucrania. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que Trump se ha dado cuenta que el interés vital de Estados Unidos no está en preservar a Europa Occidental como fue en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, sino que su interés vital está del otro lado del mundo, en la cuenca del Índico y en la zona del Pacífico. En ese lugar está China. Y si él quiere contener a China, que es un tema que seguramente vamos a hablar después, tiene que evitar a como dé lugar, tragándose sapos los que tengan que tragarse sapos, que Rusia actúe en espejo con China. Porque si Rusia actúa en espejo con China, su capacidad para imponerse o contener a China se reduce de una manera significativa. Y ese es un interés vital para Estados Unidos. Entonces, Europa no lo es. Encima, esta administración Trump vuelve con un discurso, ya cierro, que tuvo antes, en el sentido de que,
ustedes piden la seguridad de Estados Unidos y no ponen un mango, porque en términos estratégicos, Europa Occidental, con la excepción del Reino Unido, Polonia y Francia, no pone un mango al nivel de lo que pone Estados Unidos. Entonces, esa es la situación y me quedo con algo que a veces dice el presidente Milei. ¿Viste cuando él dice que hay econochantas? Bueno, en Argentina, sobre estos temas ha habido analistas chantas, ha habido medios chantas que sin entender esto se sienten sorprendidos y ahora te dicen, Trump es un traidor. No, Trump defiende el interés de Estados Unidos y el interés de Estados Unidos va por esa línea, a mi juicio. Es muy interesante lo que vos comentás, porque el espectador, que no es experto en geopolítica, mira esto como una especie de... no de película, pero algo que uno lo puede entender como una trama, ¿no? Y decir, che, ¿por qué Trump ahora le suelta la mano a Ucrania? ¿Y por qué se defiende? Me gustaría que expliques un poco cuando vos decís todos estos geochantas, ¿no? Que analizan desde esta perspectiva idealista. Cuando vos hablas de realismo, explícame un poco qué es lo que vos ves en estas movidas de Trump. ¿Es solamente China la problemática o qué otras cosas está mirando Estados Unidos que le pueden afectar? No, el primer problema que tiene Estados Unidos es los propios Estados Unidos en las últimas décadas. En las últimas décadas Estados Unidos se alejó del realismo. Se lo dije en tu programa en Neura durante el verano. Se alejó, a mi criterio, del realismo, salvo en la etapa de Nixon, la etapa de Nixon con Kissinger, en la etapa de Reagan, sus dos gobiernos, y el único gobierno que tuvo Bush padre. El hijo fue un desastre, a mi juicio, pero se alejó y se acercó a miradas que la alejaban de entender cómo el mundo funciona en realidad. Entonces, lo que Estados Unidos necesita es recomponerse en problemas internos graves que tienen que ver con esta cuestión del fentanilo, que está en el centro de gravedad de su relación con Canadá y con México, ¿no es cierto? Cuando los apretó con el tema de las tarifas y otras cuestiones más, que está en la reestructuración de un sistema militar que viene muy atrasado desde hace décadas. Por supuesto, cuando uno lo mira desde la perspectiva de un país insignificante como la Argentina, te dicen, no, pero ¿cómo me podés decir que Estados Unidos tiene un sistema de Fuerzas Armadas que está en crisis? Sí, está en crisis para las pretensiones de una nación que quiere ser una gran potencia y que está compitiendo con otra que no es que está a 500 metros atrás, está a 10 metros atrás, que es China. Entonces tiene que recomponer. Y la otra cuestión que tiene que recomponer es su situación de infraestructura interna, porque Estados Unidos tiene atrasos en esas cuestiones que parecen increíbles. Antes de empezar el programa hablamos de Europa contigo, y en Europa hay trenes de alta velocidad. En Estados Unidos no los tenés. ¿No es cierto? Hay un montón de necesidades de infraestructura que necesitan verse. Estados Unidos va a una etapa de autoaislamiento, entre comillas, no del todo, en el que tiene que reconvertirse. Y para reconvertirse necesita paz, necesita un periodo de tiempo en el cual eso suceda. Si tiene la tensión de tener que enfrentar una guerra con Rusia o con China o con los dos a la vez, está en un medio de un desastre. ¿Y por qué te digo esto de una guerra con Rusia? Porque la única forma, y se lo digo de tono amistoso, aunque vehemente, para todos los que están horrorizados por la traición de Trump, la única opción que vos tenés de impedir y de cambiar radicalmente la situación que se vive en Ucrania es disponerte a que Estados Unidos ingrese a la guerra y haya un intercambio nuclear con Rusia. No hay otra posibilidad. ¿Por qué? Porque para Rusia, y eso es lo que no terminamos de entender, que es una gran potencia y que el mismo Vance ha dicho, cuidado, no solamente es una gran potencia, sino que no podemos tratarla como si no lo fuese. A una gran potencia, esta gran potencia que es Rusia, ellos miran a Ucrania como el amigo Kennedy, John, ¿no? El que está, el sobrino que está en el gobierno de Trump, como Kennedy miraba a la Cuba con armas nucleares soviéticas. Era inaceptable. Era inaceptable. Kennedy estuvo a un tris de invadir Cuba y de ir a la guerra con la Unión Soviética por ello. ¿Me comprendés? Lo que pasa es que del otro lado tenía un tipo como Khrushchev que entendía el realismo. Bueno, Ucrania para Rusia es Cuba.
No la Cuba, es la Cuba, No, ¿me comprendés lo que te quiero decir? Se entiende. Es inaceptable. Y yo entiendo todos los que te dicen, bueno, pero el derecho de autodeterminación de los pueblos, la necesidad de decidir qué quieren hacer, con qué aliados, sí, pero ahí aplica el realismo. El realismo te dice, si vos sos una nación que está en la periferia próxima a la frontera de una gran potencia, tu libertad de acción está muy cercenada. Es así. Vos podés chillar, podés decir eso no corresponde. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ir a una guerra nuclear por eso? Si tu respuesta es no, está listo el tema, a mi juicio. No, interesante. A ver, cuando vos hablas de Kissinger, fue una persona muy polémica al momento de... Porque cuando uno habla de... Yo creo que te lo escuché a vos. Cuando uno habla de esta cuestión de la proporcionalidad en las guerras, digo, uno cree a veces que existen estas cuestiones de reglas, de moral. ¿Cómo se miran los conflictos geopolíticos sin ese velo ideológico? Bueno, que ese es un error, a mi juicio, y que no lo digo yo solamente. Lo consideraba Kissinger y lo consideraban otros analistas, como Jaime también. Vos no podés pensar las relaciones de intereses entre las grandes potencias, las potencias medias y los países normales con criterios morales. Si vos ponés criterios morales para las relaciones entre los países, te vas a equivocar en la cuestión, porque no se mide la cuestión por si este es bueno o es malo, sino cómo puede defender esos intereses. Rara vez coinciden los criterios morales con las necesidades estratégicas. Para mí, el paradigma de eso, el estereotipo claro de una coincidencia entre la moralidad y la necesidad estratégica fue la Segunda Guerra Mundial. Vos tenías que exterminar el régimen nazi. Y para hacer la exterminación del régimen nazi, te asociaste con el demonio. Porque te asociaste con el tío Joseph Stalin, que las diferencias con el nazismo son más bien suaves. Lo que pasa es que la prioridad en ese momento era destruir a estos tipos. ¿Me comprendés lo que te quiero decir? Entonces, de nuevo, son los intereses vitales como la forma en que se preservan lo que rige todas estas cuestiones. Si vos ponés criterios morales para tus relaciones con el mundo y la defensa de esos criterios, a mi juicio, viviríamos en guerra. Porque hay decenas y decenas de situaciones que la moral indicaría que debiéramos estar interviniendo en el África, en muchos lugares de Asia. A mí me gusta más, en vez de decir Myanmar, me gusta decir Birmania, ¿no? En Birmania lo que hace la junta militar apoyada por China desde hace décadas contra el Rohingya. Tendría que haber una intervención militar ahí ya para parar eso, pero ¿por qué no lo hay? Porque existe el realismo, porque hay cosas que son soluciones que son peores que lo que se está padeciendo. Y eso es difícil de entender cuando te aproximas a estos temas desde un punto de vista moral. Y pareciera que el discurso es cínico, y sí es cínico, pero es como funciona. Y no de ahora, de siempre. Desde siempre. Claro. Quiero volver al personaje J.D. Vance, ¿no? Alguien que pareciera ser el sucesor. Yo digo pareciera. Sí. Contame por qué te resulta interesante para hacer Zoom. Porque en general los vicepresidentes en Estados Unidos son personas que han estado aisladas del poder. El caso más evidente o paradigmático es Truman con Roosevelt, que Truman se desayuna del plan Manhattan, del programa Manhattan para hacer la bomba atómica, de cómo estaban las cosas con el Reino Unido, con los soviéticos, cuando muere Roosevelt. No es que hubo una transición, bueno, se está muriendo Roosevelt y vamos a ir preparando a este chico para que salga a la cancha. No, tomó y se tuvo que hacer cargo. Pero Vance, vos lo escuchás y habla exponiendo la posición de los Estados Unidos y en una alineación, yo diría, perfecta con lo que dice el mismo Trump. Fíjate lo que pasó cuando la niña que iba a ser candidata de los demócratas, Kamala Harris. Kamala Harris, empezó a hablar.
primero que era un desastre. Y no tenía nada no contundente. tenía, pero además trataba de tomar distancia, está bien que estaba en un proceso electoral, tomar distancia, y vos no podías, digamos, asir de decir, bueno, ¿para dónde va esta chica? ¿Para dónde? ¿Qué es lo que apunta? No lo podía. No, claramente. Y además de todo eso, tiene algo que a mí me parece que es muy importante, que es coraje moral. Y yo que estaba hablando de la nómina. ¿Por qué coraje moral? A ver. Porque va a Múnich y se presenta y dice cosas ante Europa que muchos sabíamos que estaban sucediendo, ¿no es cierto? Y nadie se atrevía a encararlas, y se los dice. Y les dice una cuestión tan brutal como el problema no es de ustedes que los vaya a invadir Rusia o los chinos. El problema son ustedes mismos. Y los propios europeos lo reconocen. Europa hace décadas que renunció, a mi juicio, a ser un actor global. Nadie toma en serio, Malena, nadie toma en serio una resolución de Bruselas sobre cómo, me refiero a la Unión Europea. No mueve el amperímetro. No mueve nada, es como mirá, en ese sentido es como si la CELAC dijera, no nos gusta que le pusieran el nombre de Golfo de América al Golfo de México. No le importa a nadie. ¿Me comprende? Sí, para, digamos, pronunciarse y que las focas aplaudan y ese tipo de cosas, pero en los hechos, que es donde las cosas cambian o no sucede nada. Y cuidado, que el amigo Trump en realidad está respondiendo a una tradición de Estados Unidos de desprenderse, de tirar lastre cuando las cosas no funcionan. Te robo un minuto. El mismo Trump, en el año entre el 2019 y el 20, hizo en Doha los acuerdos con el Talibán, porque el tipo sabía que la cosa no iba para más. 20 años de presencia en Afganistán sin lograr un solo resultado, claro, con centenares de miles de millones de dólares lanzados ahí y a un agujero negro, vidas, y todo un desastre. Bueno, Macanudo, ¿cómo terminó eso? Con él haciendo el acuerdo con su gente, haciendo el acuerdo con el Talibán y comunicándole al gobierno de Kabul, mira, esto es la cosa así. Nixon le pasó igual con Vietnam. Nixon llega a la presidencia después que Johnson se baja y a un día tenés que hacer un programa sobre lo que fue la Convención Demócrata de Chicago cuando, el 68, cuando se baja Johnson, ¿no es cierto? Y que fue tomada por las querían entrar las masas a romper todos los partidos demócratas por el tema de Vietnam. Era un desastre. Bueno, Nixon llega con la idea de terminar la guerra de Vietnam. Y para terminar la guerra de Vietnam, llegó a un acuerdo con su enemigo, que era Vietnam del Norte. 3 años Malena estuvo negociando con estos tipos. 3 años donde cuando Vietnam del Norte, la discusión llevó meses para ver el tamaño de la mesa o la forma. Si era redonda, si era cuadrada, rectangular. No te estoy mintiendo en ese tipo de cosas. Ya llegaba un momento que se podría tanto que Kissinger hablaba a Nixon y decía, che, no avanza, bombardeaban Hanoi, le pegaban y los tipos volvían a sentarse. Bueno, cuando una vez que hicieron el acuerdo, se lo comunicaron al gobierno de Saigón. No participó el gobierno de Saigón en nada de eso. Y tampoco va a participar el gobierno de Ucrania, ni va a participar, tengo para mí, Europa. Porque esto lo van a arreglar entre los que están con peso político para hacerlo. Correcto. Es tan cruel como eso, ¿vale? Pero verlo de otra manera, me parece que no es tener asidero con la realidad. A ver, ahora vamos a ir a China, pero recién decías algo. Dijiste, hoy Europa no es un actor... Sí. Que ellos han dejado, o por lo menos se han dejado estar. ¿A costa de qué? ¿Qué era lo que ellos creyeron como entidad o como bloque? A mí me parece que entraron en una etapa de, los marxistas dirían, de aburguesamiento o de comodidad. Yo de marxista no tengo nada, está claro. Pero, mira, ellos cometieron el error de dar por sentado que cualquiera sea su conducta, siempre y en todo lugar, Estados Unidos los iba a proteger. Entonces no le dieron bola, perdón el término, a la defensa, o le dieron con un grado muy menor.
no se preocuparon por los temas exteriores en términos de participar y tratar de resolver en serio las cosas. Total, los Estados Unidos les iba a hacer. Y Estados Unidos cumplió con lo que ya veía venir De Gaulle en los 60, en el sentido de que es muy difícil que la agenda de intereses de ellos coincida siempre con la nuestra, y más cuando están mirando hacia otra parte del mundo. Bueno, se confiaron en eso y tuvieron un cachetazo tremendo. Lo que está pasando, Male, con estas declaraciones, estas actitudes de Trump, el camino que está tomando, es una crisis para Europa tremenda. Una crisis para la OTAN. Claro. Para la OTAN, que es el elemento de seguridad, es decir, Estados Unidos que vaya a defenderlos, y es una crisis para el concepto mismo de los europeos, de cómo se manejan para poder ejercer poder. Es una incógnita cómo va a terminar esto. No lo sé. A ver, no sé cómo hacer la analogía, pero a veces uno no toma dimensión, entender primero ya las cúpulas de poder de un país, Sí. pero incluso entender las cúpulas de poder a nivel geopolítico. Sí. ¿Cómo podés, explicar la situación que se está dando hoy entre Estados Unidos y China? Digo, ¿qué intereses se juegan? ¿Cómo están esas cúpulas? ¿Cómo ves ese desarrollo? Si vamos a ver resultados en esta guerra al corto, al largo plazo, lo estamos viviendo. Ahí tendría que invitar a los que nos ven a que lean un libro de John Mearsheimer. Mearsheimer es un gran pensador estratégico realista, con el cual lo único que yo no comparto es su mirada sobre Israel, porque me parece que parte de un cierto sesgo anti-Israel. Pero independientemente de eso, el tipo es un pensador realista impresionante e irrenunciable. El tipo tiene un libro que se llama La tragedia a la que están condenadas las grandes potencias. Las grandes potencias, desde una perspectiva realista, no pueden dejar de acumular poder militar, económico, de todo tipo, lo que consideres, no pueden dejar de acumular poder porque viven en la idea de que en ese mundo anárquico que mencionamos, otra gran potencia pueda acumularlos más poder y influencias, etcétera, y pueda sacarlos de ese lugar. Por hay que entenderlo de esta manera. Las grandes potencias están siempre en un estado de competencia, y uno puede decir, pero bueno, ya está, ya llegaste a tener tu departamento, tenés el auto, ¿qué más querés? Bueno, no funciona así el mundo, porque si dejan de ser una gran potencia, consideran que van a perder calidad de vida a sus habitantes, van a perder influencia y se arriesgan a desaparecer como estados. ¿Está? Entonces, estas grandes potencias a lo largo de la historia han tenido enemigos. Hoy a Estados Unidos le ha nacido un enemigo que el propio Estados Unidos creó. Que es China. ¿Por qué? Porque eso es una cosa que tampoco se entiende. Desde el acercamiento de Nixon y Kissinger con Mao, pero Mao, ¿vos te imaginás el revulsivo de juntarte vos con Mao? Porque Mao no era una niña, una carmelita descalza. Era un tipo que tenía sobre su espalda millones de muertos. Millones de muertos, no una oportunidad que tuvo. No, repitió la cosa, gran salto adelante, la revolución cultural, lo que viniera. Ni hablar de la guerra civil, ni su acuerdo con los japoneses, cualquier cosa. Toda esa historia de China, la verdad que estamos en las escuelas, en lo que es la educación, estamos tan lejos de entender lo que fue Mao. Hay que entender a China. No, Mao. Acá la izquierda Mao. argentina no tiene ni idea de quién es Mao. No tiene idea, salvo el cartelito en la foto. Pero no tiene ni idea de lo que representó. O el cuello. O el cuellito. No, la izquierda argentina no tiene remedio. Y tampoco el kirchnerismo, peronismo kirchnerista trotskista, ¿viste? Porque ahora pasaron de ser de un partido fascista de derecha creado por Mussolini, o su papá putativo, a ser un partido de izquierda trotskista. Pero independientemente de eso, China hoy es el principal desafío que tiene Estados Unidos. Cuando los que te dicen, bueno, pero la Unión Soviética fue un gran desafío para Estados Unidos. Pero también la Unión Soviética fue un gran desafío para Estados Unidos en términos militares. Correcto. Y de influencia ideológica. Porque con influencia ideológica te podían generar una Cuba, te podían tratar de meterse en el África, te podían tratar de influenciar en la América Latina, ese tipo. Pero ¿qué tenía Male la Unión Soviética para ofrecer al mundo de exitoso? Nada.
China, ¿qué tiene para ofrecer al mundo exitoso? Mirá, empezá de entrada que un país que a principios de los 80 tenía gente con hambrunas, una población rural que casi tenía producción de subsistencia, bueyes y todo ese tipo de cosas, hoy es una potencia, pero no solamente en el tema, es menos una potencia militar y es una potencia de alta calidad tecnológica, educativa de excelencia, una potencia en influencia política, una potencia en todo lo que tenga que ver con temas financieros. Yo no soy un economista, pero todo lo que hace África es, el dueño y señor de África es China. China maneja proyectos de todo tamaño, financia trabajos y construcciones en toda esa parte. Ha construido este tema de la ruta de la seda. Es una amenaza por ese lado, no es una amenaza militar. Tampoco es una amenaza ideológica. Este es un mensaje para los amigos de la izquierda. Esta China que tiene la foto de Mao y que la ves en las paradas que hacen cuando se hace el aniversario de la revolución, es la única forma que ves a Mao o los billetes. Claro. Pero después es un capitalismo salvaje. Salvaje. Entonces, a mí, el temor que yo tengo es que Occidente le hace su cabeza a Estados Unidos, estemos llegando tarde a eso. Porque a mí lo que me preocupa de China, y tengo amigos que son sinólogos importantes y que te dicen, no, esto no es así. A mí lo que me preocupa de China es que yo, que me considero un hombre de las ideas de Occidente, valoro el tema de que yo ser visto como un individuo frente al Estado. Y no como un número más dentro de la masa social que debe hacer lo que el Estado diga. Y desgraciadamente el régimen chino, y también por un problema cultural de cómo miran ellos el mundo, correcto, tus derechos individuales ceden absolutamente ante las necesidades del Estado. Entonces yo a largo plazo a eso le tengo miedo. No me gusta, no lo voy a ver, pero no me gusta, ¿me comprendes? Entonces preferiría que Occidente sea distinto. Pero tengo para mí, ¿vale? Y espero equivocarme, que llegamos tarde a esta parada. Porque vos fíjate que, lo ha dicho el mismo Ted Cruz, otro tipo muy importante. Porque nosotros tendemos a ver, pero Ted Cruz es un hijo de cubano, no sé qué. Contale a la gente quién es Ted Cruz. Sí, Ted Cruz es el secretario de Estados Unidos, fue un miembro representante del estado de la Florida en Estados Unidos. Es un tipo de altísimo nivel. Altísimo, y una pésima noticia para Cuba, para Venezuela, para Nicaragua bajo el Ortega y todo ese tipo de cosas. ¿A qué voy? Cruz ha dicho, nosotros, los Estados Unidos, hemos perdido influencia en las Américas y por eso ha ingresado China. A mí cuando la izquierda criolla, la argentina, te dice nosotros estamos sometidos bajo el imperialismo norteamericano, nosotros padecemos la ausencia del imperialismo norteamericano desde hace décadas. Estados Unidos se ha olvidado de esta región, no tiene ningún proyecto como tuvo en su momento la Alianza para el Progreso de Kennedy o lo que intentó hacer Bush hijo con el ALCA y todo eso. No hay nada de eso. Entonces, por eso China entró con tanta potencia a las Américas. Por eso China está con tanta potencia en Europa, en Medio Oriente, en el Asia y lo que estábamos hablando del África. Entonces, el panorama de la influencia china es tan grande y como mencionamos antes, digamos la diferencia que hay entre las capacidades chinas y de Estados Unidos no son tan grandes. Eso me hace pensar que quizás estemos llegando tarde. Y cuando vos le preguntás a tus amigos, me dijiste, no, me dicen que no es así. ¿Dónde le quitan un poco quizás de peso específico a eso? Porque ellos te dicen que China, aún cuando era... A ver, China para mí sigue siendo en sus miradas estratégicas el mismo imperio que en la época de los emperadores, es decir, en sus problemas estratégicos y todas estas cosas. Y ellos lo que te dicen... De las dinastías Qing. Los mismos problemas que tenían ellos los tenía Mao con otras cuestiones. ¿A qué voy? Que es aún en su etapa imperial, los tipos no se dedicaron a conquistar el mundo, sino a tratar de consolidar sus fronteras, a tener, sí, por supuesto, influencia,
pero a diferencia de lo que era Occidente, no se lanzaron a la conquista del mundo, como fue España, Portugal en su momento, el Reino Unido, los propios Estados Unidos a partir de 1898, tema que es la fecha con la guerra contra España por Cuba y Filipinas, que para decir, dejaron de ser el país que estaba ahí, que era una potencia, ¿no es cierto?, para ahora ser una potencia global. Entonces, te dicen, ellos no tienen esa actitud. Es cierto, es decir, la historia les da la razón. Lo que pasa es que cuando ellos ya lo están haciendo con esa influencia económica y política que estábamos hablando antes. Entonces, yo no sé si eso no se va a permanecer, porque además en su desarrollo militar, que está lejos del de Estados Unidos en cuanto a cantidad, no en calidad. ¿Ok, Malena? O sea, en cantidad ellos dedican menor cantidad de dinero a la defensa, pero la calidad que están produciendo es muy importante y están teniendo una tendencia en su desarrollo militar a la esperable en una nación que quiere proyectar poder militar lejos. La construcción de portaaviones, la construcción de una armada que está mucho más allá de lo que sea la defensa de sus costas. Entonces, eso te hace a mí dudar de cuánto tiempo eso se puede mantener. Claro, ¿verdad? Y además el tiempo también que ha tardado en desarrollarse, digo, estos últimos... Pero yo creo que lo comparamos en tu programa en Neura, en el sentido de que yo los ponía en espejo con lo que fue el Japón de la segunda mitad del siglo XIX. El Japón de la segunda mitad del siglo XIX, después de que llegó el Comodoro Perry, el 54, 56 del siglo XIX. Hasta 1904 dio un vuelco de abandonar una situación feudal a transformarse en una potencia impresionante. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso, porque a mí me parece que hay indicios como para tener temor. Son minoritarios, es cierto, pero hay, a mi juicio, indicios para que me van a matar mis amigos. Te van a matar tus amigos, sí. No importa, pero es algo que vos estás, digamos, haciendo como una especie de política de prevención, ¿no? Exactamente. Entendiendo, están creciendo estos indicadores. Sí, está claro. Y esos indicadores militares le necesitan por lo menos 20 años para madurar. Me voy a meter en tema, yo me acuerdo que cuando estudiaba en su momento ciencia política, hablábamos sobre el tema de la magnitud que tenía el ejército, digo, todas las Fuerzas Armadas de los distintos países. Y estaban en su momento, creo que eran India, Corea del Norte, no sé cómo habrá quedado, o las 4 principales potencias. ¿Hoy cómo está en términos de defensa? ¿Quién tiene? En Asia. En Asia. No, a nivel mundial. No, a nivel mundial, a ver, ahí cuando vos hablas de capacidades militares, tenés que dividir entre lo que es capacidades militares no convencionales, que son las que tienen que... Cuando te dicen no convencional, es que estás hablando de armas nucleares. Vos me tenés que explicar esto porque yo no en defensa vos sos el especialista. Bueno, y explicarle a la gente que no entendemos nada nosotros, sí, si somos los opinólogos. No seas mala. No seas mala. Yo, aparte los menciono todólogos, pero yo no te he puesto en esa categoría. Pero ¿a qué voy? Si vos hablas de capacidades no convencionales, es decir, capacidades nucleares, a la cabeza del mundo por varios cuerpos está Rusia. Rusia es quien tiene la mayor cantidad y calidad de armamento nuclear. Es así. Acá a mí un argentino, un todólogo, me escribió diciéndome que él visitó Rusia muchas veces y nunca vio un arma nuclear. Es cierto. Mirá vos, pero no la vio. No vio ningún arma nuclear, pero no lee los boletines de la Agencia Internacional Nuclear, ni la de los científicos nucleares de Estados Unidos, que yo todos los meses, todos los lunes recibo el boletín de los tipos de cómo están las cosas. Bueno, seguramente como él no vio un arma nuclear, dice que no hay. Entonces, en armas nucleares está a la cabeza Rusia, viene detrás peleando y le va a llevar 20 años, no lo digo yo, lo dicen ellos, Estados Unidos, reconvertir su sistema nuclear. Está atrasado el sistema nuclear de Estados Unidos. No es como en Hollywood, el sistema nuclear de Estados Unidos está atrasado, es casi un sistema desarrollado en los 70 y 80 y los rusos lo han llevado al siglo XXI, en todo el sistema de comunicación y un montón de cosas más. Luego de eso está Estados Unidos, está Rusia, y en lo nuclear después viene China, Francia, que es el estado no occidental después de Estados Unidos que mayor capacidades nucleares tiene, y después tenés que están a la par India y el Reino Unido en capacidades nucleares.
Ah, mira. India y Estados Unidos. El amigo Kim Jong-un, Sí. que es compañero del Movimiento Nacional y Popular acá en Argentina, yo creo que hay 2 unidades básicas en Pyongyang. Una se llama Laudato no se acuerdo por la... Y otra que se llama Néstor Vive, una cosa así. Pero sí, no, yo creo que sí. No, yo le veo un parecido a Máximo con Kim Jong-un. A mí yo le veo un parecido, está más delgado Máximo. No pero puede ser yo creo que la ventaja la tiene Kim porque sabe otros idiomas, ha leído cosas. Pero más allá de eso, Corea del Norte debe tener 5, 10 armas nucleares y nada más. Y el problema que tiene es que donde lance una lo van a pulverizar. Entonces es lo que tiene. Y ahora, si vamos a sistemas convencionales, es decir, no nucleares, a la cabeza y por varios cuerpos está Estados Unidos, sin ninguna duda. Sus capacidades militares son impresionantes. Lo que pasa es que están en crisis porque a Estados Unidos le llegó el wokismo militar, está limpiando generales y almirantes, el secretario de Estado de Estados Unidos, de Estados Unidos, porque hay un desastre en esas cosas en Estados Unidos. Todo el tema de cupo de género y una cantidad de estupideces que han disminuido sus capacidades militares. Parece mentira, pero es así. En eso está Estados Unidos. Rusia está más lejos, muy lejos de Estados Unidos. Está mucho más cerca en capacidades convencionales China que Estados Unidos. Francia está muy bien en su capacidad convencional. El Reino Unido está en una etapa desastrosa. La India está muy bien en eso. El que está en una etapa desastrosa mal es Alemania. Alemania viene desde hace 20 años degradando sus capacidades militares en una forma escandalosa. Y eso se da, paradojalmente, teniendo la industria militar, una de las industrias militares más, digamos, requeridas por el mundo de la defensa. Ellos tienen un monstruo ahí que es Rheinmetall, que te produce lo que se te ocurra, y sus productos son de altísima calidad, muy caros, está claro, y de altísima demanda. Muchos países los demandan y tiene joint venture con otras empresas y todas cosas. Pero las Fuerzas Armadas alemanas son un desastre hace muchos años. Y China ha cambiado de cuando estaba la época de Mao, en la cual era un ejército de masas que pretendía apabullarte por la cantidad y no por la calidad. Yo conocí a mediados de los 90 a alguien que hizo estudios de defensa en China y participó de un ejercicio a fines de los 80 en China, un ejercicio militar, digamos, de gabinete sobre un gran salón, y se jugaban fichas. Entonces estaba el comandante del ejército tal. Y había una señora que estaba por ahí y opinaba, una señora vestida, no sin uniforme, nada. Y el tipo preguntó, ¿quién es esta mujer? Ella es la jefa de las milicias revolucionarias de las provincias donde se hacía el ejercicio. ¿Y qué aporta? Aporta 150.000 tipos con pico y pala. No me digas. Para construir, te imaginas, canales, fortificaciones, una base aérea. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Bueno, ese ejército de masas desapareció. Hoy tenés un ejército chino muchísimo más reducido, debe tener 1 millón de hombres, 1 millón y algo más o menos como el que tiene bajo bandera la India, y ha apelado a la calidad por sobre la cantidad. Bien. ¿Está claro? Y entonces hoy lo que tenés es un cambio muy grande en China que está por verse qué tan bueno es. ¿Y qué mirás vos? A ver, es muy interesante. Vos, como analista, ¿cómo haces para seleccionar la información, la curaduría? Porque, y lo he explicado, el método de la Ferrier lo he explicado a mis seguidores, pero los tipos creen que tengo una suerte de perinola, pero no es una suerte. Pero a veces, ¿qué es lo que hago? Primero, me baso en todo lo que por décadas leí, estudié y produje académica y en publicaciones académicas y profesionalmente sobre estos temas. Entonces, me baso en esa cuestión. A ese conocimiento lo tamizo también con mi propia experiencia en esas cuestiones. Y después, eso me hace ver
que accedo a diversas fuentes, eso fue cambiando, siempre fueron diversas. Porque hay gente que se deja, pero tomaste en cuenta una fuente rusa. Y sí, querido, es como si... Es como si yo solamente tomara la fuente solamente del oficialismo y no de la oposición. Claro, ¿correcto? Bueno, está bien, listo. Diversas fuentes, y a esas fuentes las fui pasando por el filtro de, bueno, cuán acertadas han sido a lo largo de mucho tiempo, y a todo lo que dicen lo paso por esa cuestión del filtro, de lo que yo he leído, lo que he escrito y mi propia experiencia, y de ahí saco análisis. Es como, no lo soy, pero es lo que hace, vos lo mencionaste, lo que hace el periodismo. El periodismo toma datos de diferentes cosas, lo coteja con la información, digamos, básica que tiene de archivos, de cosas. Uy, mirá lo que me dijo fulano o fulana en tal cuestión, y ahí producís vos una información nueva, ¿no es cierto? Bueno, eso es analizar. Y cuando vos analizás, tenés que tratar de desprenderte de eso, si es bueno, es malo, esta cuestión. Y de paso, lo que pasa es que estoy ahora en una etapa de maldito egoísmo, porque me estoy haciendo una panzada recordándole a todos los que me utearon, ¿no es cierto?, durante 3 años, diciéndome que estaba a sueldo de la embajada, cosas que me dijeron, que estoy a sueldo de la embajada rusa. ¿Te dijeron ensobrado? Oh, no, ensobrado, que estoy ensobrado de los rusos, ensobrado del gobierno de Israel, ensobrado del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué más tengo? No, sin hacer pensarte estupideces. No, pero yo el otro día vi me contaban del estudio de opinión pública que una de las palabras que aparecía más últimamente, nada de ensobrado. Sí, ojalá. Mirá, quizás me manden criptorrublos, pero no hay, ¿no es cierto? Pero sería bárbaro recibir un sobre con guita, ¿no es cierto? De la embajada china no me han acusado, aunque yo he estado en la embajada china y me he reunido en su momento con el embajador, he almorzado con él, te puedo asegurar que el embajador de China, esto fue en el 2015, era como almorzar con el CEO de Coca-Cola para toda América Latina. El tipo, su única preocupación era qué negocios podemos seguir haciendo, qué cosas podemos hacer. A nosotros nos parece que de acá a acá hay que hacer un ferrocarril para sacar... Eso era. Nada de... Creo que los proletarios del mundo deben tener una... Pero nada de eso. Estaban enfocados en los negocios. Y el tipo venía de haber sido el jefe del departamento de Latinoamérica en la Cancillería china. Hablaba español como nosotros. A la perfección. Pero tal cual. Nosotros... China, creo que te lo mencioné alguna vez. Yo les sugiero leer el libro... sobre China que escribió Kissinger, On China, o si no el que escribió Luttwak, que él tiene otra mirada. Pero en On China, Kissinger te advierte que China no es una nación, es una forma, él dice es una cosmovisión del mundo. China es una forma de ver el mundo. Y es un lugar donde el tiempo cronológico, el que medimos con el reloj del celular, para la élite que maneja China se maneja como si vos estuvieras viajando a la velocidad de la luz a un tiempo diferente. A un tiempo diferente, con lo cual para ellos pensar algo de aquí a 50 años es tan importante y válido porque tienen una trayectoria trazable hacia atrás de 4.000 años. Qué interesante. ¿Me comprendés? Entonces los tipos pueden decir, mirá, en el siglo tal, de tal era... Claro, en su timeline. Claro, No es nada. No es la mirada. Para ellos, ese centenario, ese siglo, de 1849 a 1949, ellos los consideran como el siglo de, digamos, de la vergüenza. En realidad venía ya de mucho antes, en el sentido de que China, cualquiera podía tener un sector que pudiera dominar y comerciar. Fíjate que hasta España, que era una potencia absolutamente decadente, tenía sus sectores económicos exclusivos ahí. Entonces, ellos miran eso como algo que pasó y que lo van a resolver, y que están trabajando para resolverlo, pero miran mucho más atrás. El otro que lo mira también mucho más atrás es la propia India. Claro. La India tiene más antigüedad todavía que China, tiene entre 6.000 años atrás. Para nosotros es inconcebible. Entonces, cuando vos mirás al Asia, no estás hablando con gente que sí tiene las preocupaciones que nosotros, pero no tiene la aproximación a los problemas de la misma manera que nosotros. Me refiero a la élite que toma decisiones. Entonces esperarán
verán, han tomado medidas a largo plazo, les puede ir bien o les puede ir mal, pero lo que hay que tener en cuenta es que son bien distintos a nosotros. Brillante lo que decís. Para cerrar rápidamente, sí. ¿Qué es lo que vos ves si hay un cambio en la Argentina respecto a su posición? Si realmente ¿podemos pensar que Argentina tiene un papel preponderante o lo va a tener en algún momento? Hay una oportunidad de oro que está teniendo Argentina con lo que está sucediendo en Estados Unidos hoy. Lo que estamos, y yo estoy mencionando, es que estamos yendo hacia una Yalta 2025, es decir, como la conferencia de Yalta del 45, en que Stalin y Roosevelt se repartieron las cosas, Churchill estaba de planta. Pero ¿a qué voy? Ahí vamos a una Yalta 2025 en que se van a establecer zonas de influencia entre Rusia, Estados Unidos y China. Yo sé que es pésimo para muchos, pero en esa mirada, que era la de Kissinger decía que en esas zonas de influencia Brasil era clave para Estados Unidos porque era la nación que le podía asegurar un control, digamos, eso, la palabra control es mía, no de él, sobre Sudamérica. Hoy Brasil está de punta con las miradas de Estados Unidos. Una cosa rarísima. Rarísima. Esta es una oportunidad que tenemos si somos piolas para hacerlo, de transformarnos en una nación, no una nación vasalla, como dice la izquierda, sino una nación que sabe aprovechar oportunidades, una nación que pueda comerciar con todo el mundo, pero que no sea tan estúpida de pensar que en el hemisferio americano le puede, digamos, disputar la preeminencia a Estados Unidos, como ha creído los cubanos, los venezolanos y el kirchnerismo el kirchnerismo que se ha transformado en trotskismo. En trotskismo. Guille, gracias por todo. No, por gracias favor, por venir al canal. Quiero que vuelvas, bueno, porque hay un montón de cosas que me quedan en el tintero. Olvidate. Pero bueno, hoy abarcamos estos temas. La próxima nos metemos directamente con tema Chicago y también con la India. Okay. La India es un gran tema. Que es para desarrollar. Gracias. No, gracias a vos.